Recientemente en la librería El Entusiasmo se presentó Vestigios de un mundo por venir, escrito por Mónica Nepote, ganadora del premio Javier Villaurrutia 2024 por su libro Las Trabajadoras. Para quien le gusta el lomo, para quienes les gusta la pasta y para quien prefiere la sopa de letras. ¡Come letras! Mónica estudió letras hispanoamericanas en la Universidad de Guadalajara, de donde es originaria. Es escritora, editora, feminista, montañista y con un profundo amor por la naturaleza. Hola a todos, estamos aquí con Mónica Nepote. Tenemos el placer, el gran placer de estar aquí con ella. Bueno, de entrada, me gustaría saber qué te parece Jalapa. Jalapa me gusta mucho. Tengo una relación ambivalente con Jalapa porque me gustan mucho sus bosques, sus distintos tonos de verde. Pero ¿qué crees? Que soy un poco alérgica. Entonces ahorita estoy muy contenta porque se siente sequito el ambiente. Pero cuando está más húmedo, que yo entiendo que es como la gran parte del año en Jalapa es esa humedad, a veces siento como si por dentro mi cuerpo se llenara de lechos. Oh, no. Y eso es una sensación un poco intensa, ¿no? El premio Javier Villaurrutia es un premio de escritores para escritores. Personajes importantes de la literatura como Juan Rulfo, Carlos Fuentes, Octavio Paz, Elena Garro o Rosario Castellanos, entre otros, han ganado este premio. Desde 1955 se otorga este reconocimiento literario y su propósito ha sido el de estimular y difundir la literatura mexicana. ¿Cómo fue la experiencia de ganarlo? ¿Qué sentiste cuando supiste que te iban a dar el premio? Muchísima emoción. Yo no creo que exista un escritor o una escritora que diga, oh, no, me gané un premio, qué mala onda. Pero voy a contarles por qué en particular me emociona más que sea con un libro como este que escribí, que se llama Las Trabajadoras, porque hablo de las mujeres de mi familia, de mi genealogía, del trabajo de las mujeres con las máquinas, del tejido, de la costura, de la mecanografía, que mi mamá fue una gran tejedora, pero ella para muy joven, yo creo que más o menos a tu edad, se fue a estudiar comercio para ser secretaria, que venía de un contexto pues, de violencia familiar, y entonces ella quería ser autónoma económicamente y tuvo que tomar decisiones sobre su vida muy pronto, ¿no? Y después... También sobre las limitaciones que tienen por el simple hecho de ser mujeres. Totalmente, y para mí era como, por ejemplo, para escribir ese libro la entrevisté mucho y en algún momento me contó que pues se tuvo que cambiar de academia porque su papá no le dio dinero para pagar la academia en la que estaba estudiando. Y yo le pregunté por qué y me dijo, pues porque mi papá seguramente no quería que estudiara. Y con esa historia, pues ahora muchas chicas tal vez no la viven, pero otras sí siguen viviendo esas limitantes, ¿no? Por ser niñas o ser mujeres, y de eso me interesaba también hablar en el libro, ¿no? Entonces, que un libro que trate estas temáticas tenga un premio importante como el Villaurrutia, pues a mí me pareció. Además hablo de una tienda que tuvo una de mis tías. Entonces, bueno, yo no hablo, habla mi hermana, hay un texto ahí que escribe mi hermana, y eso fue muy emocionante para mí, ¿no? Pensar que estas mujeres trabajadoras están en ese librero junto a escritores de la literatura mexicana que han ganado este premio. Me parecía, lo que decimos, un buen hack. Y hay mucho trabajo de mujeres arropándonos, ¿no? Hemos avanzado muchas cosas, pero falta mucho trabajo, ¿no? También otra novela que es Vestigios de un mundo por venir, que ya sí sabes del contexto de esto, de la naturaleza, de qué trata. El título suena fuerte. ¿Nos podrías contar de qué trata? Es un libro que tiene textos, o sea, está conformado por varios textos, por algunas secciones que van puntuando ciertas temáticas. Por ejemplo, hay textos que hablan de la montaña, hay textos que hablan sobre animales, hay textos que hablan de animales y de la montaña, ¿no? Hay textos sobre ríos. Hacia el final hay una reflexión sobre esas huellas que dejamos con todo lo que usamos, como algo que le llaman como nuestra huella de carbono, más o menos. Todos los objetos que tenemos
y que, por ejemplo, los objetos electrónicos, que son como los fósiles del futuro, esa es como un poco la propuesta. Y esa idea del fósil del futuro viene a partir de una imagen que está ahí adentro, ¿no? Una fotografía, un registro de una pieza de una artista chilena que se llama Loreto, y esa pieza ella lo que hizo fue que puso como una especie de fósil y puso un circuito electrónico, ¿no? Entonces cuando yo lo vi exhibido en una exposición en Chile dije, claro, ahí está, o sea, ese es el punto, ¿no? Estos son nuestros fósiles del futuro. ¿Qué vamos a dejar? Eso, como que yo lo que de repente me preguntaba en algún momento, no está en un texto en el libro exactamente, pero dije, ¿qué dirán, por ejemplo, los arqueólogos dentro de 500 años sobre nuestras civilizaciones, ¿no? Ay, ¿Qué se encontrarán, no? ¿Qué es esto? ¿Cómo se reinterpreta? Y un poco a partir de esa idea especulativa, que quiere decir como imaginativa, hablo del pasado, hablo de mi infancia, hablo de cómo empecé a entender yo eso que llamamos naturaleza, hablo de cómo empecé a ir a la montaña, hablo de cómo piensan y sienten los animales, o cómo me imagino, o cómo es nuestra convivencia. Como desde su perspectiva también, Desde ¿no? su perspectiva. Empecé a escuchar historias bien interesantes. Por ejemplo, un amigo me contó que él había ido con un como medium de perritos, ¿no? Entonces él tenía perros y llegó este chico que era como el medium y él se comunicaba con el perro y me contó el diálogo que tuvo con el perro, ¿no? Entonces eso me parecía como muy divertido. Cómo nos gusta, o sea, somos una especie que a veces no tenemos mucha conciencia de todo lo que generamos, pero a veces somos una especie que también nos hacemos preguntas sobre cómo sienten otros cuerpos, ¿no? Pero cómo sienten los animales. También lo que decías ayer, lo hacemos, pero como que lo humanizamos a la vez, ¿no? De presentación también así como de pues sí, lo pensamos desde nuestra perspectiva, pero también queriéndolo ver desde la suya, ¿no? Ajá, sí, nos imaginamos que la planta siente como nosotros Sí, y habla lo como intentamos, nosotros, ¿no? lo intentamos, pero Sí, pero fíjate que hay muchos estudios ahora, o sea, como y eso es lo que me interesa mucho también compartir, ¿no? Como que se preguntan, bueno, ¿qué sería pensar como una planta, ¿no? ¿Qué sería pensar no como un animal? Porque pues hay muchísimos tipos de cuerpos, pues no es lo mismo pensar como como un perrito, a pensar como una hormiga, ¿no? Entonces, justo estos juegos como de saber más cómo se organizan las hormigas, las abejas, cómo se organizan los lobos, nos da, hay como muchos relatos, ¿no? O sea, te das cuenta que el mundo es interpretado por cada cuerpo y esa forma, si los lobos hablaran del planeta, nos contarían historias bien interesantes. Y eso es un poco lo que pregunto, ¿no? Como, ¿qué otras historias seríamos capaces de tratar de entender? A lo mejor no las terminamos de entender, pero es bonito y necesario imaginar que el mundo no nada más es para nosotros como humanos, sino que lo compartimos con muchísimas presencias, cuerpos, sociedades, grupos, culturas, ¿no? ¿Qué tienes en proceso de creación? ¿Qué está en el horno ahí cocinándose? O sea, quiero seguir hablando de la montaña, quiero seguir hablando de los ríos, pero fíjate que algo que tengo muchas ganas y que creo que estoy empezando a hacer, y digo creo, porque apenas estoy yendo como a visitar, es hablar de los bosques en los que crecí, quiero decir, de los espacios o los territorios del bosque en donde yo pasé mi infancia, que es en Guadalajara. Entonces hablar de los bosques que están ahorita en peligro porque, como tú sabes, las ciudades crecen y construyen edificios, entonces hay un bosque muy bonito. Y los humanos siendo humanos, Y los humanos siendo humanos, pero también siendo humanos, parte del ser humano es muchas personas que se preocupan por ello. Claro. Entonces tengo muchas ganas, estoy platicando con personas que trabajan directamente defendiendo, o bueno, no trabajan, que defienden los bosques,
y me interesa hablar y regresar a los bosques que yo conocí cuando era muy, muy chiquita, en donde acampé por primera vez, y hablar de esos pinos, de esos encinos, de esos cuerpos de agua. Eso es un poco lo que quiero empezar a trabajar ahora. ¿Cómo ves? Ay, qué bonito. En retrospectiva, así de lo que viví también, lo que viviste más bien, sería bonito, sí, bastante. A mí me agrada tu idea. Sí, es bonito, ¿no? Como acordarte cómo aprendiste. A ver, fíjate, hay algo que quería yo, estaba hoy pensando en la mañana como para compartir. ¿Te acuerdas? Tú lo debes de tener más presente porque hace más poquito tiempo eras niña. Cuando somos niños, con mucha naturalidad hablamos pues con las plantas, con el perrito, con el gatito. Y a mí me gusta mucho hacer eso. O sea, yo me paro a saludar plantas. Al principio mis amigos se burlaban de mí y ahora ya todos quieren hablar con los pajaritos y las plantas como lo hago yo, ¿no? Entonces soy esa señora que va por la vida saludando a muchos amigos de muchas formas, ¿no? Yo hablo con el perro que está como que en la otra azotea de otra casa. Lo saludo así de, ¿cómo has estado? Ay, ¿y qué te dice? No, pues que el aire está fresco, no sé. Y me invento un montón de cosas, pero es divertido como que tener que... Y necesario, porque si le preguntamos al río qué necesita o qué quiere de nosotros, a lo mejor el río te dice, ay, me gustaría que no echaras la basura. Y a lo mejor si escuchamos, pues podemos vivir de una manera más, pues no sé si decir armónica, pero en una reciprocidad, en una correspondencia con esos cuerpos que nos dan tanto, ¿no? El agua nos da la vida, los bosques nos dan el oxígeno, entonces El aire. sí, y es bonito saludar árboles. Te invito a saludar árboles pronto. Y, bueno, muchas gracias. Espero que... Pues muchas gracias a ti, Lisa. Espero que les guste mucho esta charla a quienes nos vean. Y bueno, ¿quieres también dejar un mensaje aparte para mi generación toda? Sí, pues a mí me gustaría decirles que justo algo que me preocupa mucho es cómo se sienten en relación a esto que llamamos naturaleza, y que a mí me gusta mucho la idea de pensar como en digamos, en escucharles, en platicar juntos, ¿no? De cómo les gustaría imaginarse el futuro, ¿no? Que de repente parece que los relatos sobre el futuro casi pues los pensamos muy tristes, muy oscuros, muy grises, pero no, yo creo que una gran potencia es imaginar futuros que nos gusten en otros diálogos, y me gustaría mucho trabajar con gente de tu edad también. Pues si lo vemos de esa manera, haremos un futuro mejor. Exactamente. Yo sí creo que podemos hacerlo. Bueno, pues muchas gracias, de verdad. Muchas gracias a ti, Lisa, y espero verte muy pronto. Igual. Ay. Vámonos a caminar al río.